Bueno, os voy a hablar de la hernia discal cervical. En un vídeo anterior de la Sociedad Española de Columna os hablé de la hernia discal más enfocada a nivel lumbar. Vamos a enlazar con esto porque la hernia discal cervical tiene unas particularidades que creo que pueden ser interesantes que conozcáis. Bueno, vamos a situarnos en el contexto de una columna cervical. Esta es una columna cervical vista de frente, de perfil, posterior. Veréis que tiene 7 vértebras, que estas vértebras son más pequeñas que a nivel lumbar, por supuesto, aguantamos mucho menos peso a nivel cervical que no lumbar, y eso ha condicionado el desarrollo de esta diferencia entre las dos columnas. En la parte posterior tenemos un canal por donde pasa la médula espinal. De esta médula salen unas raíces nerviosas y por aquí también, por esos agujeritos, pasan las arterias vertebrales. Este sería el contexto de una columna cervical. Entonces, ¿qué es una hernia discal cervical? Entre las vértebras, en general, tenemos los discos. Los discos sirven de amortiguadores, sea a nivel cervical, dorsal o lumbar, y permiten cierto movimiento. Aquí tenemos un ejemplo de un disco en general. Separamos la vértebra. Vemos que en la parte posterior está la médula con las raíces que salen de ella. Y esto sería un disco intervertebral, en este caso cervical. Un anillo fibroso que rodea al centro del disco. El centro del disco, que sería lo rojo para facilitar la comprensión, se llama núcleo pulposo. Y una hernia se produce cuando súbitamente o de una forma progresiva, que es lo más habitual, el núcleo pulposo se va abriendo camino a través del anillo fibroso y llega a protuir a la parte posterior del disco. Según el tamaño, hablamos de protusión o de hernia discal. La protusión es un poquito más pequeña, la hernia discal es un poquito más grande. Esta parte posterior puede salir por el centro de la columna, produciendo unos síntomas que luego veremos, o puede salir por un lado o por el otro de la columna, produciendo unos síntomas que posteriormente también veremos. La imagen que veis a mi izquierda representa una columna cervical, tanto la parte ósea, las vértebras que os he explicado antes, como los discos que en la imagen están representados en color azul para facilitar la comprensión. Y a lo largo de esta columna cervical veis que hay 7 vértebras, 7 discos, unas raíces que salen de la médula y unas arterias que son las que también dan la irrigación a lo que es la columna cervical. La hernia cervical habitualmente no se produce de una forma traumática, sino por la evolución y deterioro progresivo del disco. En ocasiones sí que se produce de una manera traumática por un accidente de tráfico, el típico latigazo cervical, o por un esfuerzo importante. Pero lo más habitual es que se produzca de forma progresiva, que el disco vaya, concretamente el núcleo pulposo, vaya al degenerarse el disco con el paso de los años, produciendo una salida de ese núcleo a la parte posterior, provocando la hernia. Si la hernia se produce a nivel central, puede producir dolor cervical, lo que llamamos cervicalgia. Si la hernia se lateraliza hacia un lado o hacia el otro, puede producir lo que llamamos cervicobraquialgia, es decir, dolor cervical acompañado de un dolor en el brazo derecho o izquierdo, según por donde salga esta hernia. Este dolor tiene un trayecto según la raíz nerviosa que esté comprimida y da unos síntomas sensitivos, acorchamiento, calambres, de una distribución muy determinada hacia uno o hacia varios dedos, y en ocasiones, si se llega a lesionar la raíz, puede provocar una pérdida de fuerza de los músculos del brazo, de algunos de ellos, que dependen de esa raíz nerviosa lesionada. Es menos frecuente, pero no imposible, que de otros síntomas que llamamos
mielopatía cervical, que es motivo de otro vídeo también de nuestra sociedad, pero fundamentalmente solamente os concreto un concepto. Esta mielopatía sería cuando lo que se lesiona ya no es la raíz, sino que es ya la médula, produciendo unos síntomas en ocasiones tanto a nivel de las extremidades superiores como de las extremidades inferiores, que pueden incluso afectar a la marcha. El diagnóstico de una hernia discal cervical, como siempre, es a nivel inicialmente de interrogatorio, una anamnesis que llamamos. Entonces, con toda una serie de preguntas que ya conocemos, con la distribución del dolor cervical o en el brazo, con la afectación de los niveles sensitivos o motores que hemos dicho antes, hacemos un diagnóstico de presunción de que este paciente tiene una cervicobraquialgia secundaria a una posible protusión o hernia discal, e incluso podemos intuir el nivel en el que está la hernia. Pruebas complementarias: inicialmente una radiografía que nos orientará cómo está el marco óseo, las vértebras. En esta radiografía en ocasiones ya vemos un deterioro, una artrosis, lo que llamamos una discopatía, una afectación discopatía degenerativa, y nos orienta también el nivel donde está la posible hernia. A continuación, la prueba Príncipe es una resonancia magnética nuclear de la columna cervical. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Este es un corte de perfil de una resonancia. En ella vemos el cerebro en la parte de arriba. De este cerebro sale un cordón gris, que es la médula espinal. Por detrás de la médula estaría la parte de la nuca, por delante estarían las estructuras de esófago, tráquea y a nivel de la garganta. Vemos unas vértebras y entre estas vértebras vemos unos discos intervertebrales de un color gris oscuro, casi negro. Y vemos concretamente dos niveles, sobre todo uno de ellos en la parte final de la columna cervical, donde hay un garbanzo que ha salido del espacio, se ha proyectado hacia atrás y está comprimiendo la médula en este caso. Esto es una hernia discal cervical, en este caso a nivel C5-C6, y debajo vemos que hay otro pequeño garbancito, más pequeño que el anterior, que es una protusión discal en el nivel C6-C7. Este diagnóstico sería pues hernia discal cervical C5-C6. Otra prueba complementaria que tenemos a nuestro alcance es una electromiografía. La electromiografía es una prueba que detecta si hay alguna lesión de los nervios que os he comentado antes, raquídeos, que salen de la médula y que van hacia los brazos, que vendría a ser esto. Cuando este nervio está lesionado, esta prueba, a partir de las 3 semanas del inicio de los síntomas, nos puede decir qué nervio está lesionado y qué nivel o gravedad o alcance de la lesión tiene, es decir, si es una leve afectación, moderada o severa. El 80-85% de las hernias discales cervicales se van a resolver con un tratamiento conservador, que llamamos. Esto implica inicialmente una inmovilización con un collarín cervical corta, una inmovilización corta, en pocos días, un tratamiento médico con antiinflamatorios, en ocasiones si el dolor es muy intenso a nivel intramuscular, si el dolor en el brazo, la braquialgia es muy intensa, incluso cortisona y a nivel endovenoso. Y después de este periodo de tratamiento, normalmente los síntomas disminuyen y empieza una fase posterior, que es una fase de rehabilitación con diferentes aparatos antiinflamatorios que pueden ayudar a quitar la inflamación local, con masajes para decontracturar la musculatura, y luego, y lo más importante, cuando ya la fase aguda ha pasado, hacer una pauta de ejercicios de la musculatura que hay alrededor de la columna cervical para estirarla y fortalecerla y que proteja este cuello para un futuro. Ese tratamiento médico y rehabilitador normalmente resuelve el problema, como ya he dicho, entre el 80 y el 90% de las ocasiones, recomendándole siempre al paciente que esta hernia discal la tiene, aunque haya disminuido y se haya compensado, y que para el futuro es básico que vaya haciendo ejercicios de mantenimiento cervical y una buena higiene postural en los actos o actividades
tanto de la vida diaria laboral como de la vida diaria personal. Y eso implica pues, posiciones para dormir, posiciones para coger pesos, conducir, puestos de trabajo a nivel de ordenador, es decir, cualquier cosa de la vida diaria tiene que llevar una correcta posición para su columna cervical en un futuro. Así como a nivel lumbar las infiltraciones peridurales o foraminales con corticoides están muy extendidas y de hecho se utilizan, las hacemos, concretamente las hacen las unidades de dolor, habitualmente anestesistas. A nivel cervical, aunque se hacen, están muchísimo menos extendidas, primero porque son menos eficaces y segundo porque no están exentas de complicaciones, con lo cual muchas unidades de dolor no hacen infiltraciones a nivel cervical. Yo personalmente, a nivel de una hernia discal, pienso que no son recomendables, aunque respeto evidentemente la gente que las preconiza. Cuando con el tratamiento conservador la hernia discal no se resuelve, quiere decir que el paciente sigue con un dolor importante, tanto cervical como en brazo, que pasan 2-3 meses y que este dolor le incapacita para una vida diaria absolutamente normal, o bien antes de ese tiempo, cuando hay una pérdida de fuerza que obliga a descomprimir lo más rápidamente posible el nervio, o incluso cuando hay una afectación medular, una mielopatía, en estos casos ya hablamos y aconsejamos el tratamiento quirúrgico. A grandes rasgos, el tratamiento quirúrgico tenemos dos grandes tendencias. La posibilidad es de hacer una discectomía y colocar una placa con tornillos, que luego os explicaré, o la otra opción es hacer esa misma discectomía, es decir, sacar el disco y colocar una prótesis discal. Normalmente, depende de la escuela, se utiliza un tratamiento u otro. Los resultados de todas las series estadísticamente bien realizadas son similares y por lo tanto hay gente que utilizamos una técnica, hay gente o cirujanos que utilizan otra técnica, pero los resultados son similares. Yo os voy a explicar someramente cómo es una técnica quirúrgica de una artrodesis cervical, que es la técnica que utilizo en mi hospital. Normalmente el paciente, por supuesto, se hace bajo anestesia general, el paciente boca arriba, y es un abordaje anterior cervical, es un abordaje muy anatómico, delicado pero muy anatómico, es decir, es un abordaje que no plantea problemas habitualmente, y vamos entre los vasos, la arteria carótida, la vena yugular, que la separamos hacia un lado, esófago y tráquea quedan hacia el otro lado. Vamos profundizando a este nivel hasta llegar al disco intervertebral. El disco intervertebral, que es lo que os explicaba antes que hay entre las dos vértebras, lo vaciamos completamente hasta llegar a la parte posterior del disco y dejar bien libre todo lo que es la zona medular para que no quede ningún resto de disco o de hernia a nivel de esta zona, liberando todo lo que es el disco desde la parte anterior a la posterior. Evidentemente, esto a nivel de una región lumbar sería suficiente, pero a nivel de la región cervical, por razones anatómicas y biomecánicas, hay que darle un soporte. Y ese soporte puede ser una placa y un dispositivo intersomático que ahora os enseño. Concretamente, en el espacio donde hemos vaciado el disco, colocamos este dispositivo. Lo que perseguimos con ello es que haya una solidez importante vértebra a vértebra. En este espacio que hay en su interior colocamos un sustitutivo óseo que facilitará una consolidación, una fusión de cuerpo vertebral a cuerpo vertebral. Y entre esas dos vértebras colocamos una placa atornillada que queda depositada entre la vértebra superior y la vértebra superior. Esto nos va a dar una fusión absolutamente suficiente y absolutamente fiable para que este paciente no tenga problemas de estabilidad de su columna cervical. Me preguntarán, ¿y perdemos movilidad? Prácticamente no perdemos movilidad, no se pierde movilidad, porque esta es compensada por los discos y niveles adyacentes por encima y por debajo de la zona de artrodesis. Aquí veis una imagen de perfil de una radiografía de un paciente ya operado, en este caso era una hernia C6-C7,
y vemos entre vértebra y vértebra, si os fijáis, hay el dispositivo intersomático y por delante la placa atornillada que coge la sexta vértebra cervical con 2 tornillos y la séptima vértebra cervical con otros 2 tornillos. La recuperación después de la cirugía de la hernia discal cervical, en este caso una artrodesis, es muy rápida. El paciente en el postoperatorio ya le desaparece el dolor en el brazo, que es una de las causas fundamentales por las que lo hemos operado, y el dolor cervical también. Como es un abordaje muy anatómico y no se despega musculatura, las molestias postoperatorias son mínimas. La misma tarde de la cirugía o como mucho al día siguiente el paciente se levanta, camina por el hospital y si todo va bien al día siguiente se puede ir para casa. Posteriormente hace una vida diaria tranquila pero normal, puede salir a la calle con un collarín cervical blando que nosotros mantenemos durante 2-3 semanas aproximadamente, que se lo puede sacar para su aseo personal y que solamente es una protección casi más psicológica que no real. Y a partir de esas 3 semanas empieza una pauta de rehabilitación. Esa pauta de rehabilitación es fundamental para que recupere su musculatura, para que en un futuro ese cuello, esta columna cervical, como ya he dicho al principio, sea bien sujetada y que le permita hacer una vida diaria absolutamente normal. En cuanto al tiempo de recuperación laboral o deportiva, según el tipo de trabajo, si es un trabajo no duro, no físico, en 3-4 semanas el paciente puede hacer una vida normal sin esfuerzos. Y si es un trabajo duro o un paciente que es deportista, recomendamos un periodo de unos 3 meses para hacer su vida laboral o deportiva normal.